Nadie sobrevivió a la prueba de tormenta de arena, solo el humano que durmió en un gran cactus. El rumor recorrió la cúpula de observación como electricidad estática antes de una tormenta. Un humano iba a enfrentar la prueba del desierto de Ket-9. Bortaquianos de triple corazón, farianos de piel fotosintética, incluso los colosos grecs con huesos de titanio habían sido derrotados allí, devueltos a medias por equipos de rescate o reducidos a cifras en una placa conmemorativa. El oficial Quantari Vex Morlach, con 6 brazos y un exoesqueleto púrpura surcado de cicatrices como mapas de viejas campañas, confirmó la noticia con un chasquido seco de mandíbulas que sonó a resignación divertida. No era un error administrativo ni una broma de cadetes. El candidato estaba inscrito, había firmado todas las exenciones y, para colmo, había pedido hacerlo por voluntad propia. Se llamaba Jaque Martínez, 26 años estándar, extopógrafo de la colonia terrestre 7. La sala, abarrotada de especies que olían a ozono, salmuera o resina caliente, estalló en carcajadas alienígenas que se parecían a un aerodeslizador averiado gorgoteando agua de pantano. Nadie que sabía leer estadísticas se reía por mucho tiempo en aquella academia, pero el reflejo del escepticismo era universal. A través de los paneles de visualización reforzados, el humano no parecía una figura destinada a la leyenda. Estatura media para su especie, cabello castaño permanentemente despeinado, uniforme de supervivencia que le quedaba grande en hombros y caderas como si se lo hubieran prestado a última hora. Mientras otros se embadurnaban con ungüentos refractarios, meditaban sobre diagramas astrománticos o se purgaban el tracto digestivo con infusiones solemnes, Jaque abrió una bolsa de tiras de carne seca, masticó con paciencia, bebió un sorbo de agua tibia, con el mismo descaro con que se reserva una hamaca junto a la piscina. Se acomodó la mochila de almohada y se quedó dormido en el suelo del cuarto de preparación. Los técnicos intercambiaron miradas que, traducidas, decían, ya empezamos. La doctora Yelland, jefa médica, trenzó sus tentáculos con nerviosismo y preguntó si se le había informado de la tasa de mortalidad. Vex recitó como un salmo, 97,4% en el último siglo. Según la transcripción, el voluntario había respondido, suena a mis vacaciones. Hubo un silencio corto, cortado por el aleteo inquieto de unos flutterianos al fondo. El piloto de transporte asignado, Blex, un caraniano de 4 corazones y orejas que se plegaban como cortinas cuando la intuición gritaba desastre, no hacía preguntas sentimentales. Había llevado titanes armados, telépatas sensibles y mercenarios con récords de dislocaciones a esos mismos puntos de caída. Conocía el olor del miedo y el del exceso de confianza, a veces eran el mismo. Mientras la lanzadera vibraba sobre el mar rojo de dunas, habló por el canal común con voz de quien ha visto demasiadas repeticiones de la misma tragedia, entendía el alcance del riesgo, ¿verdad? La respuesta atravesó los chisporroteos de interferencia con la ligereza de quien comenta la previsión del tiempo. Claro, será divertido. ¿Qué tan malo podría ser? Blex sintió como 2 de sus corazones tropezaban el compás y los otros 2 intentaban compensar. En su experiencia, esa pregunta era preludio de rescates caros y funerales sin cuerpo. El Ket-9 no se parecía a los desiertos que adornaban las postales educativas. Durante el día, la arena absorbía calor hasta temperaturas capaces de ablandar cobre. Por la noche, el mundo se hundía en un frío azulado que volvía quebradizo al nitrógeno. Los vientos podían arrancar la piel y pulir la roca en minutos. Por debajo, gusanos cristalinos de 3 metros escuchaban vibraciones con paciencia mineral. Y en lo alto, una saturación de interferencias electromagnéticas convertía los mejores instrumentos en cascadas de ruido. Kim, especialista en sensores con ojos compuestos como mosaicos líquidos, recitaba lecturas térmicas y modelos de riesgo mientras los monitores intentaban fijar un punto humano en aquel océano de distorsión. La voz de Blex anunció la proximidad del vector de lanzamiento. La baliza de emergencia, recordó, solo funcionaría al borde de la muerte. El resto quedaría mudo por el ruido de fondo del planeta. Entendido, dijo Jaque, asegurándose la mochila con una palmada, luego saltó con una naturalidad que indignó a un par de instructores grecs, supersticiosos con los gestos demasiado confiados. El paracaídas se abrió con precisión manual, sin decoros acrobáticos, y el aterrizaje fue una curva limpia que levantó un abanico de arena rojiza.
Desde el aire, Blex vio cómo el humano se incorporaba con un rodillazo y comenzaba a caminar con un ritmo deliberado, casi turístico, hacia formaciones rocosas que emergían como cuchillas grises del mar Bermejo. «Otro nombre en la pared», murmuró el Caraniano, plegando las orejas. En la sala de control, los oficiales activaron todos los barridos de largo alcance que seguían medio vivos bajo la lluvia de estática de Aridus Prime. La imagen que devolvían los instrumentos era un espectro tembloroso, un borrón caliente que avanzaba, se detenía a contemplar rocas, se agachaba para mirar plantas microscópicas pegadas a sombras de piedra, y de vez en cuando gesticulaba como si conversara con la nada. Trick, comandante de ojos en pedículos y dicción cortada, quiso saber si el colapso mental había empezado ya. La doctora Yelland revisó marcadores neuroquímicos y negó con sorpresa franca, se estaba riendo. El primer susurro de desastre real llegó con un cambio de tono en los sensores meteorológicos. El desierto respiró hondo, y el horizonte se abalanzó como una pared mal construida que se plegara sobre el espectador. Las tormentas de arena del Ket 9 no eran remolinos juguetones, eran frentes estratificados de partículas que se comportaban como cuchillas, con fricción suficiente para cargar campos y arrancar pintura, piel, memoria. A 3 kilómetros de altura, viajando más rápido que la mayoría de cazas atmosféricos, el frente ocupó todas las pantallas disponibles. «No tiene refugio», dijo Beck sin dramatismo, como quien repite una ecuación. «Lo va a reducir a hueso en minutos». La figura humana, ralentizada por la densidad del calor, se detuvo un segundo, se llevó las manos a la cadera como un perito inspeccionando una grieta, y luego viró sin pánico hacia un grupo de cactus gigantes cuya sombra parecía una flota de torres en retirada. Aquellos no eran adornos botánicos para oficinas nerviosas. Los titanes de Aridus albergaban en su cuerpo columnas de agua y fibras translúcidas dispuestas en espiral, con espinas capaces de perforar blindaje ligero y tallos gruesos que podían cobijar el fuselaje de una lanzadera. Jaque alcanzó el mayor, tanteó con los nudillos la piel verde y tensada que vibraba con vida lenta, y sacó su multiherramienta con un clic que en la sala de observación sonó como blasfemia. Los líquidos que el corte liberó habrían resultado tóxicos para varias de las especies presentes, pero el humano trabajó con manga enrollada y prisa metódica, canalizando chorros, intercalando arena para absorber, abriendo camino con cortes en ángulo que aprovechaban vetas blandas en la trama vegetal. Kim lo perdió en ráfagas de estática cuando la pared de tormenta golpeó. El mundo se volvió un solo ruido. El edificio vibró desde los cimientos, y por un tramo de 6 horas nadie pudo afirmar nada salvo que seguían existiendo aparatos, mesa, silla y la idea de su propia respiración. Cuando el rugido se convirtió en zumbido y el zumbido en silencio lleno de agujas, las pantallas resucitaron despacio, como si el desierto les devolviera la vista con desgana. Las búsquedas de vida arrojaron apenas un hilo firme, clavado en el interior del cactus mayor. «Vivo», dijo Kim, y se le partió un cristal minúsculo de la voz. Bex pidió un diagnóstico de sensores, sabiendo la respuesta, las rutinas se ejecutaron sin señalar fallos. Allí dentro, donde la humedad era una estación climática propia y la fibra aislante amortiguaba vibraciones, el humano dormía. No era un colapso ni una pérdida de conciencia. Era sueño reparador, rítmico, con marcadores de descanso profundo que hubieran hecho sonreír a cualquier terapeuta. Un par de flutterianos emitieron un trino agudo que, según los traductores, significaba incredulidad en clave de cuna. El amanecer siguiente rozó el desierto con tonos de metal al rojo y cristal ahumado. El humano emergió de su cáscara vegetal con el cabello aún más desordenado, los ojos claros y un gesto de quien evalúa la mañana en una terraza. Había dejado tras de sí un interior funcional, cortes canalizados para recoger condensación, una cavidad abovedada que mantenía temperatura, un tapón de fibras secas para cerrar desde dentro. Caminó unos pasos, buscó un punto alto, miró la línea de dunas como si leyera una costa, y habló para sí con una naturalidad que los micrófonos recogieron a trompicones. Se refirió a su alojamiento como Hotel Cactus, evaluó el servicio con sorna, apuntó mentalmente mejoras de ventilación y volvió al interior a reorganizar reservas de agua, a colgar tiras de tejido para secarlas, a raspar pulpa en un cuenco que había improvisado con resina y tela aluminizada. La academia llevaba décadas entrenando mentes para correlacionar variables hostiles.
Ningún manual enseñaba a procesar el humor bajo amenaza. Tal vez por eso, cuando el calor volvió a trepar sin misericordia y la línea de horizonte vibró como una cuerda tensada, los observadores ya no apostaron por la reacción esperada sino por la curiosidad. Jake no buscó rezos ni se encomendó a algoritmos. Ajustó ritmo, alternó paso corto y largo para dejar un patrón de pisadas que confundiera a posibles depredadores sensibles a vibraciones, eligió sombra móvil, se agachó a estudiar una colonia de líquenes violáceos que brotaba en la base de un basalto, hizo una marca en su mapa como si planeara visitar aquello al regreso con una taza de café decente. A mediodía, cuando la temperatura superficial rozó valores que convertían la arena en alfombra de horno, regresó a su planta fortaleza con una calma que parecía insulto al clima. La conversación en la sala de control perdió adjetivos. Quedaron verbos concretos: corta, canaliza, sella, bebe, descansa, evalúa. Todo un catálogo de decisiones de baja gloria y alta supervivencia. La doctora Yelland apuntó que los picos de cortisol del humano bajaban cuando se ocupaba de tareas manuales, subían, paradójicamente, cuando debía permanecer quieto mirando un monitor. Aquello encajaba con relatos arcaicos de exploradores terrestres que volvían del Sáhara o del Atacama con diarios llenos de listas, cuerdas contadas, costuras reforzadas, mejunjes para grietas en los labios, chistes malos anotados para no olvidar palabras. Bex, que había mantenido las mandíbulas cerradas durante media hora entera, dejó caer un comentario bajo que algunos traductores interpretaron como respeto a regañadientes. No había heroísmo teatral en ese ritmo, había oficio. El sol cambió de ángulo y, con él, el humor del terreno. En algún punto profundo, los gusanos cristalinos escucharon el mundo vivo sobre sus cabezas y calcularon rutas con matemáticas antiguas. La arena, de pronto, se convirtió en membrana. En la sala, una docena de indicadores sísmicos empezó a pestañear con diferenciales que hacían pensar en misiles sin humo. Jake salió del cactus con movimientos sueltos, estiró brazos y espalda igual que alguien que abre ventanas después de horas de trabajo fino, y el primer colmillo de diamante asomó a menos de 2 cuerpos de distancia con la urgencia de un tren sin frenos. Los instructores gritaron órdenes a una pantalla que no devolvía obediencia. El humano dio un paso lateral que colocó su peso donde la arena aún estaba compacta, dejó que el monstruo emergiera a destiempo, y la criatura mordió aire con furia de vidrio quebrado. Otro eje sísmico anunció un segundo ataque. El humano embistió el vacío que iba a ser colmillo un instante después y lo dejó llegar tarde. No tenía el gesto de los duelistas, su cara era la de un bailarín atento al suelo. Todo duró menos de lo que tarda una anécdota en arruinar una reputación. Cuando los gusanos decidieron que aquella presa introducía ruido en su algoritmo ancestral, retrocedieron al espesor del planeta. El humano, con la respiración controlada y una sonrisa que no era desafío sino disfrute, levantó una mano como quien despide vecinos educados. La sala, exhausta por horas de miedo contenido, no aplaudió ni suspiró. Coleccionó datos. Al caer la tarde, el viento giró hacia el este, y la luz encendió en la piel del cactus una constelación de gotas atrapadas. Jake, ya dentro, encendió un pequeño fuego con fibras secas y fricción, organizó sus reservas, rascó una raíz que había desenterrado bajo un farallón, la asó con experimentación aplicada y probó con cuidado de laboratorio. La valoración que murmuró para su grabación personal concedía 2 pulgares arriba con la indiscreción satisfecha del que encuentra hogar en lo inhóspito. Afuera, el desierto respiró otra vez, lento, como una bestia vieja que reconoce en la obstinación ajena algo que no entiende, pero que quizá, solo quizá, decide respetar. El segundo amanecer en Aridus Prime se presentó con una luz dorada que parecía derretir el horizonte antes de tocarlo. Los sensores registraban 47 grados y subiendo, con humedad inexistente, vientos erráticos y un rumor sísmico que presagiaba actividad subterránea. Cualquier otro ser hubiera considerado aquello el preludio del colapso. Jake, en cambio, salió de su refugio vegetal estirándose como quien acaba de despertar en un camping de verano. Su rostro tenía la serenidad de alguien que había dormido profundamente, y en su mano llevaba el multiherramienta aún manchado de resina, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Caminó unos pasos hacia las dunas, observó el juego de luces en la arena y dejó escapar un comentario que los micrófonos captaron con claridad:
el desayuno sabe mejor cuando te lo ganas. Y luego se puso a excavar con la paciencia meticulosa de un jardinero buscando raíces, hasta sacar un tubérculo pálido que, contra toda predicción botánica, resultó comestible tras ser asado en brasas de cactus seco. Los oficiales en la sala de control alternaban entre el asombro y la incredulidad. Kim, con sus ojos facetados vibrando sobre múltiples pantallas, informó que no había registro de flora alimenticia en esa franja. La doctora Yelland sugirió que quizá estaba intoxicándose lentamente. Pero los marcadores biológicos de Jake contradecían cualquier alarma: ritmo cardíaco estable, temperatura corporal dentro de parámetros, niveles de glucosa que indicaban energía suficiente para jornadas enteras. Lo más desconcertante era la química de su sistema nervioso. En lugar de picos de estrés, sus niveles hormonales mostraban relajación creciente, como si cada hora en aquel infierno lo acercara más al descanso que a la histeria. Cuando la temperatura alcanzó el punto en que la arena podía abrasar la piel al contacto, Jake se limitó a improvisar una sombrilla con trozos de fibra vegetal y restos de tela aluminizada de su kit, se acomodó en la sombra mínima que proyectaba y comenzó a silbar una melodía que, para las especies reunidas, sonaba extrañamente ligera frente a semejante amenaza ambiental. El verdadero examen llegó a media mañana, cuando los gusanos cristalinos despertaron de su letargo mineral. Los sismógrafos marcaron 6 trayectorias convergentes, como si el suelo entero se hubiera convertido en tambor bajo pasos invisibles. El protocolo estándar en esas condiciones era permanecer inmóvil, contener la respiración, rezar a las deidades y esperar que la arena tragara a otra víctima. Jake optó por hacer ejercicio. Desde la sala pudieron verlo salir del cactus, colocarse en la arena despejada y empezar una rutina de flexiones, saltos y movimientos rítmicos que eran prácticamente una invitación a los depredadores. Los gusanos irrumpieron como flechas de diamante, con bocas capaces de partir una barcaza en dos, y cada vez el humano se movía apenas un instante antes del impacto, esquivando con naturalidad, como si conociera de antemano el compás con que emergían. A ojos de los observadores era una coreografía absurda, una danza entre depredador y presa en la que la presa parecía marcar el ritmo. Cuando finalmente las criaturas desistieron, confundidas por la imprevisibilidad de aquel bípedo, Jake levantó una mano, con una sonrisa, les dijo adiós como si se tratara de vecinos entrometidos. Los alienígenas de la sala quedaron petrificados, ninguno de sus manuales contemplaba la idea de enfrentar a los gusanos con movimientos juguetones en lugar de parálisis defensiva. El humano, satisfecho con su improvisada rutina matutina, regresó a su refugio vegetal, encendió el fuego con fricción y paciencia, y cocinó el tubérculo encontrado la víspera, comentando para su propio registro que necesitaba sal, pero servía. Esa noche, cuando la temperatura descendió a 30 grados bajo cero, Jake se envolvió en fibras secas, avivó las brasas y contempló el cielo estrellado con la calma de un turista. Mientras tanto, en la sala de control, el comandante Vex golpeaba la mesa con una de sus 6 manos exasperadas. Todo lo que sabían sobre supervivencia se estaba volviendo inútil frente a un humano que, en lugar de temer a la muerte, parecía empeñado en disfrutar cada instante como una aventura de campamento. La tercera jornada comenzó con un cielo tan limpio que parecía haber sido pulido por manos invisibles. El aire, sin embargo, era un veneno transparente, bajo cero en cuanto el sol desaparecía, abrasador cuando ascendía, cargado de partículas microscópicas que cortaban los pulmones de cualquiera que no estuviera preparado. Jake salió del interior de su cactus como si emergiera de una tienda de campaña en medio de unas vacaciones familiares. Se desperezó con calma, estiró los brazos hacia el firmamento y murmuró para sí una frase que los micrófonos tradujeron como una mezcla de humor y satisfacción: nada como dormir en un cactus gigante para recuperar energías. En sus manos llevaba restos de fibra seca que había convertido en combustible. Con movimientos tranquilos, encendió un fuego mediante fricción, un método que muchas de las especies presentes en la sala de control consideraban un mito propio de culturas primitivas. El resplandor rojizo se reflejaba en su rostro mientras asaba otro de aquellos tubérculos extraídos el día anterior, comentando en voz alta la falta de especias, como si el mayor problema de su estancia en un planeta asesino fuese la sazón de la comida. La incredulidad en la sala era absoluta. El comandante Trick, con sus ojos en tallos convulsos,
preguntaba una y otra vez de dónde había obtenido alimento. Kim insistía en que los registros botánicos eran claros, ninguna planta de esa región era comestible. La doctora Yelan insinuaba, con un tono nervioso, que el humano quizá estaba intoxicándose poco a poco sin saberlo. Pero los sensores biológicos mostraban lo contrario. Jake estaba hidratado, su pulso era estable, la saturación de oxígeno en sangre era óptima. Para mayor desconcierto, sus niveles de dopamina sugerían un estado de ánimo positivo, incluso entusiasta. Esa serenidad se volvió todavía más desconcertante al anochecer, cuando el termómetro descendió hasta 30 grados bajo cero. Mientras cualquier otra especie habría temblado, colapsado o implorado auxilio, Jake utilizó la humedad almacenada en su cactus para improvisar un aislamiento de vapor, reforzó la entrada con fibras vegetales y encendió su pequeño fuego. Durante horas, los alienígenas lo vieron sentado frente a la lumbre, con el rostro iluminado por destellos naranjas, masticando raíces tostadas y murmurando evaluaciones gastronómicas con la naturalidad de un crítico culinario. Pero lo más difícil de aquel día no fueron las temperaturas extremas ni la escasez de recursos. Fue el encuentro con las arañas Face. En los archivos de la Academia, esas criaturas ocupaban el capítulo de peligros ineludibles. Se trataba de depredadores capaces de desmaterializarse parcialmente, moverse entre planos y reaparecer allí donde nadie las esperaba. Su veneno podía paralizar a un animal 10 veces más grande que un humano y sus telarañas habían atrapado incluso transportes militares. Cuando los sensores indicaron que una docena de esas sombras se desplazaban hacia la posición de Jake, la sala entera contuvo la respiración. Los precedentes eran claros. Ni siquiera los guerreros Grex, con su fama de inmortales, habían sobrevivido a un encuentro directo. Y sin embargo, Jake estaba sentado junto a su fogata matinal, removiendo con un palo lo que parecía ser un desayuno improvisado. El primer Face emergió de la nada justo detrás de él, desplegando patas brillantes como cuchillas de obsidiana. La mayoría de los observadores ya daban por hecho que verían un cuerpo inerte desplomarse. Lo que ocurrió descolocó por completo a todos. Jake, sin siquiera girar la cabeza, alargó el palo del fuego hacia atrás y pinchó a la criatura en lo que resultó ser un punto sensible. El depredador, sorprendido y ofendido, soltó un chillido agudo y se replegó unos metros, tambaleando su presencia entre dimensiones. «Todavía no, chicos», dijo el humano con una calma insultante. «No soy persona hasta que tomo café, o algo parecido». El comentario, absurdo en cualquier otro contexto, se convirtió en un registro histórico de la Academia. Durante la siguiente hora, las arañas se materializaron y desmaterializaron alrededor de su campamento, probando distintos ángulos de ataque y cada vez recibieron la misma respuesta, un toque preciso, firme, con la vara encendida, como si fueran insectos molestos en una cocina de campo. No hubo miedo, ni gritos, ni carreras desesperadas. Solo la actitud de un hombre fastidiado por la interrupción de su desayuno. Finalmente, desconcertadas por la falta de reacción de su presa, las criaturas desaparecieron en el aire, como si hubiesen decidido buscar presas menos exasperantes. En la sala de control nadie decía palabra. Subcomandante Nexus, hecho de cristales resonantes, susurró con voz quebradiza que el humano acababa de domesticar a una de las especies más temidas del sector. Vex respondió con un clic áspero de sus mandíbulas, no las domesticó. Las trató como si fueran cucarachas. El desconcierto no terminó ahí. Al mediodía, el horizonte volvió a oscurecerse. Una tormenta aún más violenta que la primera avanzaba como un muro vivo. Los sensores la clasificaron como un evento categoría 10, capaz de arrasar ciudades enteras. Los oficiales esperaban ver al humano desesperarse, correr en círculos, intentar reforzar inútilmente su cactus. En cambio, Jake terminó tranquilamente su almuerzo, entró en su refugio, aseguró la entrada y encendió su grabadora personal. Su voz, atravesando el estruendo electromagnético, registró, tormenta número 2 de la semana. Este planeta debería quejarse con su servicio meteorológico. En el lado positivo, la acústica aquí dentro es excelente. Creo que haré un poco de karaoke. Y lo hizo. Durante 6 horas, mientras la tormenta desfiguraba el paisaje, los equipos de observación escucharon, incrédulos,
al humano cantar canciones terrícolas a través de la interferencia. El fenómeno, imposible de explicar con ninguna métrica de estrés conocida, dejó a todos sumidos en un silencio de agotamiento. La mayoría de especies luchaban por mantener la cordura en la primera hora de tormenta. Jake Martínez no solo había sobrevivido, había pasado el tiempo cantando. Cuando el desierto recuperó su calma letal y el polvo volvió a posarse, los sensores lo mostraban dormido, con signos vitales estables, como si aquella catástrofe hubiera sido poco más que una nana. Para la Academia, la tercera jornada ya no era una prueba de supervivencia, se había convertido en un espectáculo que desafiaba todo lo que creían entender sobre los límites de un ser vivo. El cuarto día amaneció con un cielo despejado que parecía prometer calma, pero en Aridus Prime la calma nunca era más que una ilusión cruel antes de un nuevo embate. Jake salió de su refugio vegetal como si despertara en un balneario exótico y no en el epicentro de uno de los ambientes más hostiles de la galaxia. El cactus que había convertido en hotel improvisado goteaba agua condensada por sus cortes estratégicos, y él la recogía en un pequeño recipiente fabricado con restos de su manta térmica, como si estuviera preparando el té matinal. Los sensores de la Academia registraron de inmediato lecturas preocupantes, la actividad de depredadores aumentaba, y los vientos del este cargaban con la densidad particular de lo que presagiaba otra tormenta monumental. A pesar de todo, el humano se comportaba como un explorador de campo en una excursión rutinaria. Hablaba solo, con voz animada, haciendo observaciones botánicas sobre las plantas de tonos púrpuras que parecían resistir mejor el ambiente ácido, y describiendo los matices del sabor de los tubérculos que había asado la noche anterior. Sus palabras se transmitían a través de la interferencia con un tono de diario personal, no como el registro angustiado de un condenado. El peligro verdadero no tardó en aparecer, las arañas face regresaron. Los informes de la Academia describían a estos seres como una de las especies depredadoras más letales jamás catalogadas. No cazaban en la dimensión habitual de la materia, sino que oscilaban entre planos, apareciendo y desapareciendo con precisión desconcertante. Sus presas solían morir paralizadas en cuestión de segundos, y sus telarañas podían inmovilizar hasta blindados militares. Los monitores de largo alcance detectaron una docena de presencias rodeando el campamento del humano. Los oficiales reunidos en la sala se inclinaron sobre las pantallas, con la certeza de que esta vez, por muy resistente que fuera, Jake no tendría escapatoria. El recuerdo del encuentro del día anterior, donde las había ahuyentado con un palo ardiente como si fueran insectos molestos, parecía un accidente irrepetible. Pero Jake, como si estuviera dispuesto a contradecir la lógica misma, volvió a reaccionar de una manera imposible de anticipar. Estaba preparando un desayuno improvisado con raíces asadas cuando una de las arañas emergió justo detrás de él, a apenas un palmo de su espalda. Los alienígenas contuvieron la respiración, esperando el colapso. Sin girarse siquiera, Jake levantó un trozo de rama incandescente y lo clavó en un punto sensible del depredador. La criatura soltó un chillido agudo y se retiró indignada, como si no supiera cómo interpretar aquel gesto de fastidio más que de miedo. No antes del desayuno, comentó Jake con un bostezo, no soy completamente humano sin mi café. Durante la siguiente hora, las arañas aparecieron y desaparecieron en distintas posiciones alrededor del campamento, atacando desde ángulos imposibles. Y cada vez, el humano las rechazaba con una punzada precisa, firme, sin dramatismo. El espectáculo resultaba tan absurdo como imposible, la especie más temida del desierto, reducida al papel de plaga doméstica, y un humano actuando como un inquilino molesto por tener que espantar mosquitos en su cocina. Finalmente, desconcertadas, las criaturas se desmaterializaron y se alejaron, incapaces de comprender a su presa. Subcomandante Nexus, con su cuerpo de cristal vibrando en frecuencias de pura confusión, susurró que el humano las había domesticado. El capitán Vex respondió con un chasquido de mandíbulas que traducido sonaba como rabia resignada, no las domesticó. Las trató como cucarachas. La frase se quedó suspendida en el aire como una sentencia, mientras en las pantallas Jake apagaba tranquilamente su fuego y recogía restos de ceniza para fertilizar la tierra alrededor de su cactus, como si planeara una siembra experimental. Por la tarde, los sistemas meteorológicos confirmaron lo inevitable,
una tormenta de categoría 10 se desplazaba hacia la región, una de esas que reconfiguraban el terreno y borraban del mapa asentamientos enteros. El frente se veía desde kilómetros de distancia como un muro vivo, gris y resplandeciente, que arrastraba el cielo consigo. La reacción esperada en cualquier especie entrenada era una combinación de pánico y resignación. La reacción de Jake fue otra historia. Terminó de comer tranquilamente lo que parecía ser una raíz cocida, bebió agua recogida de la cavidad de su cactus y se introdujo en el interior de su refugio, asegurando la entrada con fibras apretadas. Minutos después, su voz salió clara a través de la interferencia. Tormenta número 2. Empiezo a pensar que este planeta necesita un control de calidad meteorológico. Aunque, en el lado positivo, la acústica aquí dentro es bastante buena. Creo que haré un poco de karaoke. Los alienígenas, agotados de tanto asombro, apenas reaccionaron, y sin embargo lo que siguió superó cualquier precedente. Durante 6 horas de cataclismo, mientras la tormenta rugía con fuerza suficiente para aplanar ciudades, el humano cantó. No lo hacía en silencio ni como un mecanismo de resistencia interna, sino a todo volumen, interpretando melodías terrícolas con títulos como Survival o Desert Rose. El canto llegaba entrecortado por la estática, pero bastaba para entender que su tono era entusiasta, no desesperado. Los sensores confirmaban lo imposible, sus niveles de estrés no subían, bajaban. Jake Martínez estaba relajado. Cuando por fin la tormenta se disipó y la sala de control recuperó visibilidad, el desierto era un paisaje irreconocible, dunas arrasadas, formaciones rocosas pulverizadas, cráteres nuevos donde antes había llanuras. Y en medio de todo ello, el cactus improvisado del humano seguía en pie, con señales térmicas estables en su interior. Los oficiales esperaban encontrarlo exhausto, pero los marcadores indicaban que estaba durmiendo profundamente. En la sala de observación, nadie se atrevió a decir palabra. Lo que habían presenciado no era solo resistencia física ni capacidad de improvisación. Era otra cosa, un instinto cultural, casi un juego, que convertía el horror en entretenimiento. Jake había pasado por un encuentro con depredadores imposibles, había sobrevivido a una tormenta capaz de borrar civilizaciones, y en vez de quedar marcado por el trauma, lo había transformado en un espectáculo personal, un concierto improvisado. Aquello no se parecía a ninguna forma de supervivencia que la galaxia conociera. Aquello era otra lógica, otra forma de estar vivo en lo imposible, como si la humanidad hubiera evolucionado no para resistir el caos, sino para disfrutarlo. El quinto día amaneció bajo un cielo enfermo. Los sensores de la Academia describieron la situación con eufemismos técnicos, fenómenos atmosféricos anómalos. En términos prácticos, eso significaba que el planeta estaba vomitando lluvia ácida mientras descargas eléctricas caían con la precisión y la fuerza de un bombardeo orbital. Los mapas de predicción se volvían inútiles a cada minuto, los frentes de nubes se desplazaban a velocidades absurdas, la densidad de la atmósfera oscilaba como un corazón enfermo y cada impacto de rayo liberaba energía suficiente para abastecer una estación espacial mediana. Ninguna especie cuerda hubiera salido de un refugio en esas condiciones. Jake Martínez, sin embargo, consideró que aquel era el momento perfecto para una nueva excursión. Los operadores de la sala observaron incrédulos cómo el humano emergía de su cactus fortaleza cargando un artefacto improvisado que, según análisis visuales, estaba construido con hojas de cactus, fibras trenzadas y restos metálicos de su equipo de emergencia. Lo llamó paraguas portátil, diseño patentado, con voz ligera, como si presentara un invento casero en un mercado vecinal. Abrió la estructura con un gesto teatral y caminó bajo la lluvia corrosiva, que chisporroteaba sobre el material vegetal y debería haber disuelto cualquier protección en cuestión de segundos. Pero no. Las gotas resbalaban, se evaporaban, se fragmentaban en pequeñas nubes de vapor que rodeaban al humano sin tocar su piel. Como si la misma atmósfera hubiese decidido esquivarle. Los rayos caían en intervalos de 4 segundos, tan regulares que parecían metrónomos celestes, y aún así ninguno impactaba a menos de 50 metros de él. Era como si la naturaleza entera conspirara para dejarlo caminar. En la sala de control, los oficiales estaban al borde de la histeria. Kim ejecutaba diagnósticos uno tras otro, convencida de que sus instrumentos estaban dañados,
pero todos devolvían la misma respuesta: los datos eran correctos. El campo electromagnético alrededor de Jake mostraba anomalías inexplicables, un vacío local donde la furia del planeta no entraba. La doctora Yelland, con los tentáculos crispados, murmuraba que sus niveles hormonales estaban cayendo otra vez, como si aquella tormenta, que debía matarlo en cuestión de minutos, le resultara relajante. Nexus, hecho de cristal, comenzó a resonar en una frecuencia que los traductores identificaron como pura incredulidad. Está disfrutando del paseo. Vex, el capitán, ni siquiera quiso responder. El simple hecho de ver a un humano recolectando muestras botánicas bajo una lluvia de ácido equivalía a demoler siglos de certezas biológicas. Jake avanzaba con paso firme, silbando una melodía terrícola, mientras guardaba en su mochila pequeños esquejes de plantas púrpuras que parecían crecer precisamente en las zonas más castigadas por la acidez. Hizo comentarios en voz alta, registrando para su bitácora personal observaciones como: curioso, estas suculentas no solo sobreviven, prosperan en ácido. Me pregunto si se podrían cultivar en macetas caseras. Aunque seguro que necesitaría un permiso de importación. De vez en cuando levantaba la mirada al cielo, como si admirara un espectáculo natural y no un escenario de muerte segura. Una descarga de rayo golpeó a menos de 100 metros de su posición, fundiendo la arena en un charco vítreo que aún humeaba, y el humano aplaudió como quien contempla un buen número de fuegos artificiales. Las horas pasaron, 8 en total, y cada minuto parecía un desafío nuevo. La lluvia variaba en intensidad, el suelo burbujeaba por la corrosión, los rayos abrían cráteres humeantes en las dunas. Jake nunca corrió ni buscó refugio. Caminó, observó, tomó notas, recogió muestras y, al final, cuando las nubes se disolvieron en jirones y el cielo mostró otra vez su claridad brutal, regresó a su cactus con paso tranquilo, chorreando gotas que parecían deslizarse sin daño alguno por su ropa improvisada. Una vez dentro, encendió su grabadora y declaró con satisfacción: nada como una buena ducha ácida para despejar los senos nasales. Muy recomendable. Mañana, con un poco de suerte, tendremos variedad, quizá algo de granizo. Los alienígenas de la sala lo escucharon con el mismo silencio con el que se contempla a alguien que acaba de desafiar a la física. Sus expresiones eran un catálogo de incredulidad: tentáculos crispados, corazones desacompasados, cristales vibrando en tonos discordantes. Para ellos, aquel quinto día ya no era una prueba de supervivencia. Era una exhibición de cómo una especie podía convertir el infierno en entretenimiento. Jake no solo resistía. Se divertía. El sexto amanecer sobre Aridus Prime no trajo calma, sino un anuncio de cataclismo en el cielo. Los sistemas de monitoreo de la Academia de Supervivencia detectaron con precisión escalofriante la entrada del planeta en la llamada temporada de caída de cielo, el cruce de su órbita con un cinturón de escombros estelares. En otros mundos, un fenómeno semejante producía lluvias de estrellas que los habitantes observaban con asombro romántico. En Aridus Prime, aquellas estrellas fugaces eran bloques de materia ultradensa, viajando a velocidades relativistas, cada uno con la energía cinética suficiente para borrar del mapa una ciudad entera. El protocolo universal frente a ese evento era inequívoco: descender a los refugios más profundos disponibles, sellar con puertas y rezar. Incluso las especies que no rezaban solían improvisar plegarias en esas circunstancias. Nadie con conocimiento de causa permanecía en la superficie. Nadie, excepto un humano. Jake Martínez, tras desayunar tranquilamente con raíces asadas y agua filtrada de su Hotel Cactus, decidió que aquella noche sería especial. Los sensores de la sala mostraron su silueta moviéndose por las dunas, cargando con fibras vegetales endurecidas y restos metálicos de su manta de emergencia. Lo que construyó en la cima de una colina parecía, a los ojos alienígenas, una parodia de mobiliario doméstico: sillas improvisadas con costillas de cactus dobladas, un toldo mínimo hecho con el material reflectante de su kit, e incluso una superficie plana que recordaba a una mesa de picnic. Para los oficiales que lo observaban, aquello era el colmo de la blasfemia. El humano no se preparaba para sobrevivir, se preparaba para disfrutar del espectáculo. Con voz alegre, transmitida a través de la interferencia, registró en su bitácora: día 6. Esta noche tenemos función de gala, lluvia de meteoros visibles a simple vista.
Tengo mi asiento de primera fila, algunas provisiones, por supuesto, apuestas conmigo mismo sobre cuál cráter será el más grande. Cuando el sol comenzó a descender y el horizonte se encendió en tonos rojos y púrpuras, el primer meteoro rasgó la atmósfera. La explosión fue tan intensa que los sensores de la Academia, a más de 200 kilómetros de distancia, quedaron saturados. La onda expansiva sacudió la propia sala de control, reforzada con blindaje militar. Allí, los oficiales se aferraron a mesas y barandillas, seguros de que al humano lo había reducido a polvo incandescente. Pero la señal térmica seguía allí, constante, estable, casi tranquila. Cuando la estática se despejó un poco, lo que vieron fue tan absurdo que algunos dudaron de su propia percepción. Jake estaba sentado en su silla improvisada, mirando hacia el horizonte, y aplaudía. Su voz sonó con claridad suficiente para helar a todos los presentes. 9 de 10. Excelente formación de cráter, buena onda expansiva, el destello merece repetición. Los minutos se convirtieron en horas. Cada impacto levantaba columnas de fuego, cada onda expansiva alteraba la superficie del planeta, cada destello iluminaba la silueta solitaria del humano que permanecía allí, como un espectador en un balcón privilegiado. Comentaba cada impacto como si estuviera narrando un espectáculo deportivo. Ese fue un 8 sólido, gran distribución de fragmentos. El siguiente, mucho mejor, tiene un estilo clásico. Un meteorito del tamaño de un edificio golpeó a menos de 5 kilómetros de distancia, generando una explosión que derritió la arena en un mar de vidrio líquido. La onda expansiva habría pulverizado los órganos de cualquier ser vivo en la superficie. Cuando los sensores recuperaron la imagen, Jake se había puesto de pie, ovacionando como un crítico teatral. Eso sí es un meteorito de verdad. 10 sobre 10, digno de una portada. Los alienígenas de la sala comenzaron a quebrarse. Trick, con los tallos oculares temblando como antenas fracturadas, emitió sonidos que no cabían en el traductor. Kim recalibraba sin parar, convencida de que los datos eran imposibles. La doctora Yelan se había enredado los tentáculos en nudos de estrés que después necesitarían terapia. Ibex, el capitán Quantari, golpeaba la mesa con el ritmo de alguien que está empezando a cuestionar los fundamentos de la realidad. Mientras tanto, Jake continuaba su noche de espectáculo, improvisando comentarios para una audiencia invisible. Buen equilibrio de tamaños esta noche, la variedad siempre mejora la función. El color de los destellos supera incluso a los fuegos artificiales de Año Nuevo en la Tierra. Esto es vida. La lluvia de fuego duró 6 horas interminables. El cielo ardió, el suelo tembló y cada impacto creó un paisaje nuevo. Para cualquier otro ser, la superficie se había convertido en un infierno inhabitable. Para Jake, era un festival. Cuando finalmente el último meteorito se estrelló en la distancia y el silencio regresó, roto solo por el crepitar de las rocas aún incandescentes, el humano se tumbó en su silla improvisada, se cubrió con la manta reflectante y se quedó dormido. Los sensores marcaron un descanso profundo, con un ritmo cardíaco sosegado. Cuando despertó al amanecer, su primera frase fue: la mejor noche de sueño de todo el viaje. La calefacción natural de los cráteres es insuperable. El paisaje al amanecer parecía el de una luna devastada por siglos de guerra, cráteres superpuestos, esculturas de vidrio retorcido, dunas convertidas en lagos solidificados de arena fundida. Los sensores confirmaban que el aire estaba saturado de calor residual capaz de matar a cualquier organismo oxígeno respirador en segundos. Y allí estaba Jake, caminando entre cráteres con un saco improvisado, recogiendo fragmentos de vidrio como souvenirs. Comentaba con entusiasmo: esto quedará genial en la colección de geología del laboratorio. Y tal vez haga collares con los pedazos más bonitos. Artesanía conmemorativa del mejor show del universo. La sala de control estaba muda. Nadie se atrevía a hablar. Porque ya no se trataba de supervivencia. Jake no solo estaba resistiendo, estaba transformando cada prueba en un recuerdo positivo, cada desastre en una anécdota, cada apocalipsis en un espectáculo personal. Y lo hacía con la naturalidad de quien disfruta de unas vacaciones bien merecidas. El séptimo amanecer llegó con un cielo turbio, todavía cargado con los residuos de fuego de la noche anterior.
Los sensores de la Academia apenas podían estabilizar la lectura de la atmósfera, calor residual, radiación dispersa, fragmentos de roca aún ardiendo a kilómetros de distancia, ondas sísmicas que resonaban como ecos de un tambor cósmico. El desierto no era ya un desierto, era un cementerio de cráteres, un mosaico de vidrio retorcido y dunas convertidas en esculturas por el impacto de los meteoros. En aquellas condiciones, incluso los drones de exploración hubieran tenido dificultades para funcionar más de unos minutos. Y, sin embargo, la silueta humana aparecía en las pantallas con el paso despreocupado de un excursionista. Jake Martínez no corría, no se escondía, no se arrastraba. Caminaba con calma hacia el punto de extracción, deteniéndose cada tanto para recoger trozos de roca fundida, examinar flores púrpuras que emergían incluso entre el vidrio y tomar apuntes en su grabadora. Para la sala de control, aquello era el último clavo en el ataúd de su entendimiento. El humano no solo había sobrevivido 6 días de infierno, había decidido cerrar su experiencia como si fuera un viaje turístico. Su voz llegó entre la interferencia con un tono casi alegre. Día 7. Último tramo. Ha sido una de las mejores vacaciones de mi vida. Gran variedad de clima, fauna interesante, vecinos algo tímidos pero encantadores y espectáculos nocturnos dignos de un festival. Definitivamente pienso regresar algún día. Las palabras resonaron en la sala como golpes secos. Bex, el capitán Quantari, cerró los ojos un momento. Sus mandíbulas chasquearon en un idioma que los traductores ni siquiera quisieron interpretar. Trick dejó escapar un sonido que se parecía demasiado al silbido de un sistema de soporte vital perforado. Nexus, hecho de cristal, permanecía mudo, con su cuerpo vibrando en un tono bajo y uniforme, señal inequívoca de un colapso nervioso. Y la doctora Yelland, después de días de observación, no tenía más que silencio en sus tentáculos enredados. Jake siguió avanzando hacia el punto de extracción con la serenidad de quien da un paseo por la playa. Se detenía aquí y allá para observar detalles que nadie más consideraría dignos de atención, el patrón fractal de un vidrio solidificado, la textura porosa de una roca impactada, el trazo irregular de las huellas de gusanos cristalinos que habían emergido en la arena. En un momento se arrodilló frente a una planta mutada por la radiación, la fotografió con calma y comentó: «Esto quedará fantástico en el blog de viajes». Categoría: Destinos extremos. 5 estrellas. Luego guardó la imagen en su dispositivo personal y siguió caminando, silbando una melodía terrícola que atravesó la estática con un timbre casi insolente. El transporte asignado para su recogida, pilotado por Blex, ya lo esperaba en el horizonte. El caraniano había escuchado cada transmisión, había visto cada dato y aún así no lograba aceptar lo que estaba a punto de suceder, que, después de 7 días, recogería a un humano vivo. No solo vivo, descansado, hidratado, y con un tono de piel que los sensores clasificaban como ligeramente bronceado. Blex nunca olvidaría la imagen de Jake apareciendo en la zona de extracción con una mochila llena de muestras, una sonrisa tranquila y la actitud de alguien que regresa de un spa. «Listo para volver», anunció el humano con naturalidad, como si acabara de terminar un paseo dominical. Blex solo asintió, incapaz de articular palabra, y lo subió a bordo. El vuelo de regreso estuvo lleno de comentarios entusiastas. Jake describía los meteoros con el detalle de un crítico de cine, hablaba de las arañas Face como vecinos molestos pero interesantes, y relataba con orgullo cómo había convertido un cactus gigante en un refugio 5 estrellas. Mientras tanto, Blex pilotaba en silencio, con las orejas plegadas, intentando no pensar demasiado en la demolición absoluta de su sentido común. Cuando la nave aterrizó en la Academia, la sala de debriefing estaba abarrotada. Oficiales de distintas especies habían acudido para ver al único ser que había sobrevivido, y disfrutado, la prueba del desierto de Ket 9. El silencio fue absoluto cuando Jake entró cargando una bolsa con souvenirs, piedras brillantes, trozos de vidrio, raíces envueltas cuidadosamente y hasta una rama endurecida que presentó como su arma oficial contra depredadores interdimensionales. La reunión que siguió fue caótica. Durante 3 horas, Jake explicó sus métodos con la tranquilidad de un profesor dando clase a principiantes, como cortar un cactus sin matarlo y convertirlo en refugio, como encender fuego con fricción,
como leer las nubes para anticipar tormentas, como distraer a los gusanos cristalinos con patrones de vibración, sobre todo, como mantener la calma transformando cada amenaza en una experiencia interesante. La clave, decía, dibujando esquemas en la tableta que le ofrecieron, es adaptarse al entorno en lugar de combatirlo. La naturaleza nunca pierde, así que lo mejor es aprender a bailar con ella. Sus palabras dejaban a los oficiales sin aliento. Donde ellos habían visto una estadística de muerte segura, el humano había visto un desafío estimulante. Donde ellos esperaban colapso psicológico, él había encontrado paz en la soledad. Y donde ellos imaginaban terror, él había encontrado diversión. Finalmente, el capitán Vex, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, lo miró con los 6 brazos cruzados sobre el exoesqueleto. Su voz sonó lenta, controlada, casi forzada. Señor Martínez, usted acaba de completar una prueba con un 97.4% de mortalidad. No solo ha sobrevivido, sino que parece haber disfrutado cada instante. ¿Qué mensaje daría a otros humanos que consideren intentarlo? Jake sonrió, apoyó los codos en la mesa y respondió con sinceridad desarmante: que lo hagan. No hay nada como un buen reto para poner las cosas en perspectiva. Haz tu investigación, lleva lo básico y recuerda que siempre hay una solución creativa para cualquier problema. Y no olvides un buen libro. Las noches pueden ser largas sin algo para leer. La sala entera se quedó muda. Porque, en esas palabras, estaba el reflejo de algo que ninguno de ellos quería admitir, que lo que habían considerado un infierno, para un humano era apenas el comienzo de una aventura. Cuando Jake salió de la sala, rumbo a inscribirse en la siguiente prueba, se rumoreaba que preguntaba ya por una de supervivencia submarina en un mundo volcánico. Los oficiales se quedaron en silencio absoluto. Nexus fue el primero en hablar. Si un humano puede hacerlo una vez, ¿qué pasará cuando los demás se enteren de que lo llamábamos imposible? Nadie respondió. Solo se escuchaba el murmullo de los sistemas y el eco distante de Jake riéndose en el pasillo. Vex cerró sus ojos, y un chasquido rápido de sus mandíbulas tradujo un pensamiento que todos compartían: que los ancestros nos protejan. Esto apenas empieza.